Pensar. 3, 2. Muy buenas noches, queridos colegas y estimados colegas de la Corporación Movimiento Psicopolítico, Psicología y Salud Mental para Todos. Nos encontramos nuevamente en un capítulo más del Noticiero de Psicología y Salud Mental. Como lo dice el flyer, hoy estamos tocando temas de gran relevancia actual, como son la intencionalidad de algunos senadores de bajar la propuesta del gobierno de la reforma a la salud, la controvertida reforma a la salud, la cual lleva ya muchísimo tiempo. Entonces, nos encontramos inicialmente con el colega Andrés Paz, quien está aquí y como miembro del equipo comunicacional. Las otras dos colegas están un poquito demoradas porque se les presentaron unas eventualidades. Vamos a ver si en el transcurso del desarrollo del capítulo ellas se pueden sumar. Pero entonces la idea es que podamos realizar una pequeña un conversatorio basado en esto. Buenas noches, colega Andrés. Buenas noches, compañera Gloria Nivia. Cordial saludo a ti y a todas las personas, colegas que van a ver este ejercicio de comunicación. Sí, muchísimas gracias. Entonces, tenemos como 3 temas principales, de los cuales pues vamos a iniciar con el tema de la reforma a la salud, con la que tienen algunos senadores, realizaron una estrategia, porque pues todas estas cosas son finalmente estrategias que realizan para, con el propósito de lograr la negativa para esa reforma. Entonces, como les quiero comentar lo siguiente, el pasado jueves 14 de marzo se conoció un plan para hundir la reforma a la salud, afirmando que no iban a retirar las firmas de la ponencia negativa conformada por 8 senadores así. Entre estos estaba Honorio Enríquez y Alirio Barrera del Centro Democrático, José Alfredo Marín y Nadia Blel del Partido Conservador, Lorena Ríos de Colombia, Justa Libre, Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal, Berenice Bedoya de la Alianza Social Independiente, ASI, y Norma Hurtado de la U. A este grupo se le sumó recientemente Ana Paola Agudelo del Partido Mira, quien, si bien no es ponente, agregaron en un comunicado que la reforma es inconveniente y le falta claridad respecto de los recursos, al tiempo que la calificaron de insostenible. Este panorama llevó al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, a reconocer que actualmente el proyecto está en una crisis y agregó que hay unas mesas técnicas que ellos mismos pidieron, o sea, estos 8 senadores, en total son 14, de la Comisión Séptima. Y estas mesas que pidieron con el Ministerio de Hacienda, ya que uno de los argumentos centrales para pedir el hundimiento del proyecto es que no hay viabilidad financiera. El funcionario también señaló que estas reuniones se llevaron a cabo entre la semana pasada y esta semana, y después de Semana Santa se reactivaría el debate de la reforma a la salud, es decir, se retomará a partir de abril. Buscaremos, según él, distintos mecanismos para que, a través de espacios de concertación en los cuales tendremos que ceder, no se hunda, concluyó él. Luego, pues entonces el presidente de la República convocó a una reunión de urgencia en la Casa de Nariño con los senadores del Pacto Histórico, en la que se buscaron alternativas que permitieran salvar la agonizante polémica reforma a la salud. El propio presidente Gustavo Petro fue enfático en asegurar que no es una posibilidad el retiro del proyecto, al sentenciar que sin la reforma el sistema actual de salud en el país colapsaría. Previo al encuentro de emergencia en la Casa de Nariño, el ministro Luis Fernando Velasco dio puntadas del paso a seguir para evitar que muera la reforma. Busca una concertación. Cuando uno tiene 8 de 14 miembros de una comisión diciendo queremos archivar, pues es evidente que lo que se ha presentado
y en algún momento puede ser hasta 9, que lo que se ha presentado tiene ninguna o muy pocas posibilidades de salir, aunque en el Congreso cosas han pasado, sostuvo Velasco, y anotó: entonces reconozcamos realidades y entendamos que necesitamos profundizar un intento de concertación. Eso ocurrió la semana pasada. Ajá. Yo no sé si de pronto por parte de los colegas han visto el noticiero 1, donde en esta semana se, se explotó otra bomba. Como eso son estrategias y estrategias y múltiples estrategias. Entonces, por otra parte, Héctor Osorio, un diputado del Valle del Cauca del Pacto Histórico, recusó a los senadores Alirio Barrera y Honorio Enríquez del Partido Centro Democrático, en los que dice que con el fin de no permitir que no sean ponentes o discutir la reforma a la salud del gobierno del presidente Gustavo Petro. El documento que él envió directamente al correo electrónico de la senadora Marta Peralta, copartidaria y presidenta de la Comisión Séptima, donde el proyecto surtirá su tercer debate. El principal motivo por el que se hace esto es que de ser recusado el quórum, se reduciría. Esto dejaría a la Comisión Séptima con 12 senadores para debatir la reforma. Se necesita la mitad más uno para archivar o aprobar el proyecto, por lo que los firmantes de la ponencia negativa quedarían con las cuentas justas. El argumento del diputado es que ambos senadores para el periodo del 2022 al 2026 fueron financiados por medio de donaciones provenientes de empresas del sector salud, entre ellas el Grupo Bolívar, el Grupo Keralty y la empresa Tecoquímica S.A. Tal como se aprecia en el presente documento, un documento que él envió a esta presidenta, lo que hace que ellos concurran en intereses particulares y directos por los motivos que se sustentan en la presente. De acuerdo con Osorio, el Consejo Nacional Electoral informa en su página web que el Centro Democrático reportó haber recibido 3 aportes del Grupo Bolívar por 40 millones de pesos, otra por 214 millones de pesos y 48 millones de pesos otra. O sea, 3 inyecciones al Partido Democrático. En total, según informa, recibieron 312 millones de pesos. Casi nada, ¿no? No tienen plata. ¿Cierto? Bueno, estos aportes realizados por el Grupo Bolívar se hicieron mediante Empresa Seguros Bolívar S.A. Ahora bien, el Grupo Bolívar cuenta dentro de sus empresas con la EPS Salud Bolívar, por lo cual el aporte realizado por intermedio de la empresa de Seguros Bolívar S.A. constituye un claro intento por reducir el riesgo de conflicto de interés con las demás empresas del grupo económico, pero que en aras de garantizar materialmente la primacía del interés general y la imparcialidad del congresista, debe ser analizado como un aporte realizado en clave de grupos económicos que representa a la empresa aportante. Se lee en el documento. A su vez, argumentan que Keralty aportó 35 millones de pesos dentro de las empresas que hacen parte de dicho grupo empresarial en Colombia. Se encuentra la EPS Sanitas, Compañía de Medicina Prepagada, Colsanitas S.A., Medisanitas SAS, Compañía de Medicina Prepagada, Clínica Colsanitas S.A., Centros Médicos Colsanitas SAS, Clínica Dental Keralty SAS, Medicina Nuclear Palermo, Organización Sanitas Internacional SAS, Oftalmosanitas, Oftalmosanitas Cali, Clínica Campo Abierto, Organizaciones Sanitas Internacionales, Versanias Primera Infancia, Versania Psicosocial, Óptica Colsanitas y Salud Ocupacional Sanitas. Concluyen
con que Tecnoquímica le dio al Centro Democrático 15 millones de pesos. Los aportes de empresas relacionadas con el Sistema General de Seguridad Social en Salud y que se verían impactadas por el cambio en el modelo de salud propuesto por la Ley 216 del 2023, Senado, suman un total de 717 millones de pesos. Es incierto si la recusación que dejaría a 2 senadores por fuera del debate procede porque aún no se inicia el trámite, por lo que los congresistas no han tenido oportunidad de presentar los impedimentos. Todo lo resolverá la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes por conflicto de intereses. Y a esto se sumó, de acuerdo con Noticias 1, 3 senadores más de los que están dentro de esa alianza como estrategia para hundir. Uno del Partido Liberal, otro una de la Alianza Social Independiente, Berenice Bedoya, y Nora Hurtado, de la U, ¿sí? Entonces, se estarían sumando que se encuentra que fueron financiadas sus campañas por empresas de EPS de salud, lo que generaría directamente un interés particular o un conflicto de intereses. ¿Cómo te parece esta situación, Andrés? Gloria Nidia, pues francamente sabemos, Gloria Nidia, compañera, que esto se veía venir, o sea, por supuesto que detrás de todo esto pues hay unos intereses económicos, ¿no? Hay un statu quo, hay un establishment, y lo que ha hecho el presidente Petro es, pues, emprender unas reformas que se corresponden con la visión que él tiene de la salud, de cómo el Estado tiene que jugar un papel protagónico, dado que en los últimos 30 años que lleva este modelo actual de salud, con una, digamos, como una perspectiva netamente privada, pues lo que se ha visto es que ha puesto la salud digamos, como en una condición de negocio, ¿cierto? Y pues donde priman la rentabilidad, y pues como es un negocio y prima la rentabilidad, pues por supuesto que las EPS pues trabajan con el fin de optimizar sus gastos y para obtener ganancias, y entonces eso significa que pues obviamente muchas personas dejan de acceder, aunque se diga cobertura universal y que las personas pueden acceder a su EPS. Entonces, yo creo que estamos ante un choque, como llamaríamos en el lenguaje de Thomas Kuhn, estamos en un choque de paradigmas, ¿sí? Estamos en un choque de paradigmas en las que va a ser necesario, por lo visto, dada la resistencia y dada esa confrontación paradigmática, va a ser necesario que surja una síntesis, que surja digamos, como un modelo de alguna otra manera que logre integrar la perspectiva, digamos, de la salud en relación con el mercado y la perspectiva de la salud en relación con el Estado. O sea, cómo juntar esas dos cosas, cómo integrar esas dos miradas, el Estado y el mercado, para atender el tema de la salud, porque no nos digamos mentiras. También es cierto que, digamos, el Estado con esta reforma entonces obtiene, digamos, como un protagonismo, ¿cierto? Entonces, sí. Le vamos a dar el protagonismo al Estado, ¿no? Las personas que entran a administrar el Estado, sean de izquierda, sean de derecha, sean de centro, sean de cualquier ideología, pues le estamos dando la administración de los temas de la salud, que lo estamos dando al Estado, por lo tanto, a funcionarios públicos, y pues ya sabemos que el Estado está enfermo de corrupción. Entonces, esa es también una de las críticas que se le hace a la propuesta, porque no es lo mismo un modelo público de salud en una sociedad desarrollada como Suecia o como los países escandinavos, donde hay cierta cultura, cierta ética y cierto desarrollo moral, cierto desarrollo emocional de la población y cierta conciencia de lo público y de la importancia del bienestar de la sociedad. No es lo mismo eso hacerlo en Colombia. Tú sabes que en Colombia pues somos tan folclóricos que se suele utilizar los ideales políticos
todas las plataformas políticas es para justamente llegar a saquear el Estado, ¿no? Como ha pasado en los últimos 30 años. Entonces lo que tenemos nosotros es un choque de paradigma. La visión neoliberal de pensar que la salud es un negocio, entonces que es más confiable el sector privado, algunos se paran con ese paradigma, y la visión estatal, en la que se dice no, que el Estado pague directamente a las EPS. Entonces ahí es donde entramos nosotros a plantearnos, oiga, tiene que haber un punto medio, porque esta resistencia no es gratuita, o sea, obviamente que las EPS, al ser llaman EPS, empresas promotoras de salud, pues al hacer empresas pues también tienen su lobby, tienen congresistas que trabajan para ellos, o que tienen compromisos con ellos, dado que estas EPS fueron donantes a las campañas de los congresistas. Entonces quiere decir que pues ellos tienen lobby, y como tienen lobby, pues no van a permitir que se dé esto tan fácil. Entonces, pienso que lo positivo de esto es que de todas maneras pues, el presidente Petro está haciendo lo que le corresponde, y es que plantear las reformas, darse la pela planteando las reformas, y muy seguramente va a seguir la resistencia, porque es que, no nos digamos mentiras, 200 años de supremacía de la élite, de ese gobierno de una pequeña élite privilegiada. Ellos no van a pretender, ellos no van a soltar así como así lo que les da los privilegios. Entonces, por supuesto que estos 4 años de Petro, que llevamos para completar el segundo año, van a ser entre el presidente Petro afanado por pasar las reformas y por de alguna u otra manera iniciar ese camino con la mayor profundidad posible, y el statu quo resistiendo, Pienso yo que esa va a ser la dinámica, y más ahora que al presidente se le dio por jugarse la carta de empezar a poner a hablar al país de la constituyente, de la Asamblea Constituyente, para estos temas de salud. Entonces, pienso que estamos ahí y ahí es donde entramos ya los nuevos actores, como los psicólogos políticos, entramos a reflexionar, a ver cómo es que vamos a construir un modelo mixto, un modelo en el que ni sea tan extremista del mercado, ni tampoco sea tan extremista del Estado, porque no nos digamos mentiras, hay mucha corrupción estatal, entonces está de por medio, está en juego muchas cosas de por medio, ¿sí? No sé qué piensas tú a propósito de todo esto que estamos hablando, Gloria Niña. Pues es que son los intereses creados que hay alrededor de algo que es tan vital como es el derecho a la salud, ¿sí? Y que durante muchísimo tiempo, por no decir la mayor parte de nuestra historia, ha sido manejado por unos pocos, y esos pocos se han visto de alguna manera muy beneficiados en la parte financiera. Y yo veo que el fondo real del rechazo a, a, una, a una propuesta de un cambio en la salud es ese, el manejo financiero que generaría. Pero entonces hay como esa dualidad. Por un lado, que el sector privado siga manejando la parte financiera de salud. Y por otro lado, la parte estatal, ¿sí? Lo que tú decías, finalmente hay mucha corrupción en ambas partes. Y ambas partes, a pesar de que haya la intención de cambiar esta corrupción y de cambiar este manejo para que las cosas se den, no podemos pretender que de la noche a la mañana la gente que maneja los recursos vaya a dejar de ser corrupta o que desvíe esos recursos financieros en beneficios netamente personales y los vaya a generar para lo que realmente son, ¿sí? Entonces, sí sería bueno que se estableciera como una concertación, se lograra una concertación para que los diferentes estamentos que están metidos en el campo del manejo financiero de la salud pudieran tener de alguna manera una representación y tratar de asegurar que se diera una optimización en esos recursos. Porque si no, si lo manejan unos o lo manejan los otros, finalmente puede seguirse dando la corrupción y la desviación y los intereses creados a nivel personal de quienes manejan directamente los recursos y quienes vamos a ser los afectados.
pues, el pueblo colombiano, ¿cierto? Los profesionales como nosotros los psicólogos, nos vemos en este momento afectados porque, ¿qué es lo que dicen? No hay plata para contratar a más profesionales, ¿cierto? Y no hay realmente Así es, profesionales. ¿Mm? Entonces, ahí es que estamos nosotros directamente apuntando, donde nosotros vamos a seguir siendo los afectados a este nivel, ¿cierto? Entonces, esa parte es fundamental que se lograra llegar a una concertación. Y si no, pues finalmente como la estrategia, ¿no? La estrategia de una asamblea constituyente para llegar a generar un cambio, pero que la salud actual sí requiere SOS un cambio. sí, es que sin duda alguna requiere un cambio, porque es que fíjate tú que eh, Pro te decía que es un tema de paradigmas, ¿no? O sea, y ahí es donde entra el juego ideológico. Eh, está claro que desde la perspectiva del presidente Petro y del progresismo, lo que se busca es eh, lograr que lo que es el tema de la salud y lo que es el tema de la educación, ese tema es clave, porque es que esos dos derechos son dos derechos fundamentales, y son dos derechos que que el Estado, o sea, tiene que asegurarle a toda la población, ¿sí? Porque justamente es en esos dos derechos en los que se ve claramente la inequidad de este país, la inequidad, ¿sí? No le llamemos desigualdad, porque obviamente hay mucha discusión al respecto, pero la inequidad, ¿qué quiere decir? Que en un país como el nuestro, de verdad que la riqueza está muy mal distribuida, ¿sí? O sea, y además, por ejemplo, el sistema educativo, pues sabemos que tiene una perversa estratificación social. Entonces hay educación para pobres, hay educación para clase media y hay educación para la clase alta, la élite. Y entonces eso quiere decir que de entrada hay educación de primera clase, de segunda clase, de tercera clase, y esa odiosa división social de la educación lo que crea es una apartheid, y sigue la desigualdad. Lo mismo pasa con la salud. O sea, el hecho de que sí, puede ser que haya una educación, una salud aparentemente con cobertura universal, pero sabemos que no es lo mismo la atención pública a la atención privada, ¿sí? O sea, no es lo mismo en términos de prontitud, en términos de calidad. Entonces, el peligro es que se trate de nivelar el tema de la salud, no por lo alto, no para que todos podamos acceder a la salud o a los servicios de salud que reciben los estratos, la élite, los estratos altos, sino que se pretenda crear un sistema de salud donde se nos iguale a todos, pero por lo bajo, ¿sí? O sea, como bajarle el nivel al sistema, y ese es un gran temor, porque digamos, si le damos la administración de la salud al Estado, el gran temor que existe es que el Estado es ineficiente. O sea, el Estado es ineficiente, el Estado es corrupto, el Estado es lento, el Estado es burocrático. Entonces, esa es la lucha que hay, ¿sí? Pero llevamos 30 años dejándole al mercado participar activamente, ¿y qué pasó? Pues que el mercado también, las fuerzas del mercado, en un país como Colombia, que es tan corrupto en su administración, pues terminaron también saqueando los recursos de la salud. Entonces, fíjense ustedes la coyuntura y la disyuntiva en la que andamos los colombianos, y por eso tan difícil ponernos de acuerdo, porque es que si tú te pones a analizar de parte y parte hay razón. O sea, dime tú si no es viable pensar que cómo es posible que le vayamos a dar semejante caja de dinero a los políticos, cuando sabemos los políticos en general lo delicados que son para la administración de los recursos. Es que ese es el problema, ¿sí? Ese es el problema. Ahí está el meollo del asunto, finalmente. Los personajes que tendrían esa autonomía para manejar el aspecto financiero de algo tan relevante y significante, porque es una parte vital de los derechos humanos como colombianos, ¿cierto? Y claro, que ¿qué es lo que ha pasado a través de la historia? La creación de los intereses más personales que han generado
que ellos sigan queriendo manejar sin control. Pero por otro lado, el Estado también debería de llegar a una concertación, ¿sí? Buscando propender el cambio que quiere, pero también no anular de alguna manera la visión que el sector privado ha tenido en estos aspectos, y que la autonomía total del Estado también es la que genera ese temor. Claro que, claro, Sí, y bien fundado por toda nuestra historia, ¿no? sí, exactamente. Pues digo que es que no se puede, digamos, por eso es que Ujú. nosotros, como movimiento psicopolítico, eh, matizamos el tema ideológico y sostenemos dentro de nuestra fundamentación, digamos, como epistemológica, que, que esta psicología política que nosotros proponemos no es una psicología política de medios, sino de fines, de medios. Es decir, nosotros no nos alineamos con ninguno de los dos medios, es decir, ya sea el medio de la izquierda o el medio de la derecha, ¿sí? Sino que nosotros creemos que tenemos que plantear es una política con un nuevo fin. ¿Y cuál es ese nuevo fin? Ese nuevo fin es el bienestar. Entonces a nosotros Ujú. nos interesa es pensar, oiga, ¿cuál es la propuesta más idónea para asegurar el bienestar de la población? Una propuesta de izquierda donde el Estado sea el actor predominante, una propuesta de izquierda, o una propuesta de derecha donde no sea el Estado el que intervenga en eso, sino que sea la misma sociedad la que plantee. Entonces, por Exacto. ejemplo, es donde nosotros tenemos que, y por te digo, este debate de la salud y el de la educación, pero estamos en el de la salud, es un debate que va para largo. Y ahí es donde tenemos Ujú. que estar los nuevos actores, ¿sí? Porque vuelvo y digo, estamos leyendo los temas centrales de la sociedad, como el tema de salud en este caso, los estamos leyendo y los estamos analizando desde una perspectiva ideológica que a mi parecer, obviamente esto tiene mucho debate, pero para mí leerse el siglo XXI y los desafíos del siglo XXI con todo lo que hemos avanzado a nivel de tecnología, tratar de resolver los problemas del siglo XXI con una perspectiva del siglo XX, es decir, con ese debate tan encarnizado entre la izquierda y la derecha, y entonces el paradigma de la izquierda dice que es el Estado, el paradigma de la derecha dice que es el mercado. Seguir el siglo XXI yo creo que nos exige propuestas mucho más creativas y más innovadoras, y ahí es donde tenemos que entrar nosotros. Por ejemplo, mira esto, mira, yo pienso que hay unos actores que son fundamentales a la hora de proponer la administración de los recursos. Por ejemplo, el tema, por ejemplo, de, para mí que ese sistema debería ser, se le debería entregar a los gremios, o sea, en una mixtura entre, listo, está bien, que el Estado regule el tema de la salud, pero que la administración de los recursos se le dé a los gremios, o sea, se les dé directamente, por ejemplo, al gremio médico, al gremio de la salud, al gremio, a todos los gremios que tienen que ver con la salud, al gremio médico, al gremio de los psicólogos, al gremio de los trabajadores sociales, es decir, que fuera una cuestión de los gremios. Y aunque sabemos que los gremios, tampoco es que no haya corrupción en los gremios, también la hay, porque la corrupción en donde haya seres humanos hay propensión, hay cierta disposición para la corrupción, y sobre todo cuando hay poder económico y poder político. Ujú. Entonces, lo que quiero decir es que también nosotros podemos empezar a participar de esa construcción, de esa creación, y es decirle, oiga, es que nosotros desconfiamos de los políticos, oiga, es que nosotros desconfiamos solo de los empresarios de la salud. Nos parece que esto debería ser una cosa en la que juegue un papel importante también los gremios y que no sean tenidos en cuenta solamente para emitir un concepto o para dar una opinión, sino que también jueguen un papel importante en la administración de esos recursos. Lógicamente que volvemos al mismo punto y es, si aquí solo tienen en cuenta los gremios que sean poderosos, ¿no? Por eso es que uno ve que el gremio de la ANDI, por ejemplo, que es la Asociación Nacional de Industriales, uno sí ve ese gremio teniendo fuerza en las cuestiones del Estado. Uno ve el gremio de los cafeteros, también tienen fuerza en las cuestiones del Estado. Hasta el gremio de los camioneros son capaces de paralizar el Estado, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir es que probablemente para este siglo XXI se requieren medidas muy más ingeniosas, mucho más creativas, y por eso será importante que como gremios empecemos a proponer soluciones, aunque de pronto nuestra voz no sea muy escuchada porque somos muy pequeñitos todavía, pero es importante empezar a hablar y a proponer como lo que estamos haciendo los dos acá, ¿o no? Lo que estamos haciendo nosotros con el noticiero, ¿o no, Gloria? ¿Qué opinas tú? Sí, mira, Andrés, acá Mónica Yepes nos participó con una pregunta.
dice, ¿quién regula en los gremios o en la derecha o en la izquierda? Actualmente, ¿quién los regula? ¿Quién regula esos gremios? Realmente la regulación es a través de los decretos que hay para la construcción de gremios, ¿no? ¿Cómo es que la pregunta Pero no la entendí? ¿Cómo es que no entendí la pregunta? ¿quién regula en los gremios o en la derecha o en la izquierda? ¿Quién, si lo entiendo bien, a ver si entiendo? Mónica, ¿cierto? Sí, Mónica. Mónica Yepes. Yo podría decir que los gremios, pues, como todo, digamos, como todo sector político, pues obviamente en todos los gremios hay posiciones también políticas, ¿no? Y hay posiciones seguramente de izquierda, seguramente de derecha. Por ejemplo, miremos un ejemplo, FECODE. FECODE, uno se pone a mirar FECODE, ¿y qué es FECODE? FECODE es pura izquierda, ¿no? Pura izquierda, FECODE es pura izquierda, puro movimientos sociales, pura izquierda, ¿sí? Uno mira, por ejemplo, FENALCO, el gremio de los comerciantes, y uno se pone a mirar, uno mira la ANDI y uno como que sus tendencias son más hacia la derecha, ¿no? Por eso digo que el tema de la izquierda y de la derecha es un poco complejo. Por ejemplo, el gremio de la psicología. Pero ahorita, Andrés, Sí, ahorita porque estamos en un gobierno más izquierdista, ¿sí? Pero cuando están los tradicionales, entonces se convierte en el liberalismo con los opositores que pueden ser los conservadores o los demás partidos. Que ahí me parece lo delicado de la reforma, si no tiene en cuenta que no solo vamos a conformar con los partidos tradicionales y los opositores, sino que si en una posibilidad en 3 años vuelven nuevamente los mismos de siempre, se puede convertir en una reforma que van a buscar la forma para beneficiarse en ellos personalmente, ¿cierto? Entonces, tiene que ser algo muy centrado independiente de quién esté en el gobierno, pero que tenga unas normas como muy claras o unas regulaciones. Aquí Mónica también vuelve y dice, ¿quién regularía en el esquema que propones tú, Andrés? ¿quién, Tienes regu quién regularía? ¿Quién regularía en el esquema que propones? Es que lo que pasa es que ponle cuidado que, insisto en la idea, o sea, digamos, Cuando tú dices de los gremios, de ¿recuerdas? los Ese es gremios, como tu sí, el planteamiento. planteamiento psicopolítico, o sea, el Ajá, planteamiento político dice que teniendo en cuenta la diferencia paradigmática, porque vuelvo y digo, es que esto es un tema de paradigmas. paradigmático, Ujú. ¿sí? O sea, estamos hablando de que duramos 30 años, o sea, es que hay que entender la historia, o sea, antes de la ley 100 del 93, el tema de la salud era un tema principalmente estatal, ¿sí? O sea, existían los seguros sociales, ¿te acuerdas del ISS, Sí, el Instituto ajá. de Seguros Sociales, que era, pues era digamos, el Estado, que habían clínicas privadas y obviamente, pero todo el tema era público, era del Estado. El problema era que, pues esa vaina se volvió muy corrupta, ¿no? O sea, pero ¿qué pasa? Que en lugar de depurar el sistema, nos fuimos al extremo. Entonces, como en esa época, en el 93, eh, estaba el auge del neoliberalismo, estaba el auge de Ujú. la apertura económica, donde se creía el dogma de que entonces lo público no sirve y entonces vamos a privatizar todo, y entre eso la salud, pues en ese afán de reformismo y en ese afán de transformación que había al inicio de la década de los 90, pues nos fuimos con el experimento neoliberal y ya han pasado 30 años y ya vimos el problema que se nos creó ahí. O sea, en efecto sí aumentó la cobertura, de pronto sí se aliviaron ciertas fallas que habían en el sistema anterior, pero este sistema ya colapsó, ya tocó Ya fondo, necesita ya, una renovación. una Ujú. transformación. Entonces, por eso digo, toda acción genera una reacción. Entonces, esa acción neoliberal que duró 30 años eh, genera esta reacción progresista que pretende implementarse, pero estamos claros que se requieren paradigmas que sean más integradores, como por ejemplo, para mí que los gremios son los que tienen que entrar a vigilar y deberían tener alguna potestad en esa ley. Los gremios, los que ya nombré, tener una potestad para entrar
a vigilar, a controlar, a hacer un seguimiento muy exhaustivo a esos recursos que manejen los administradores de salud, ¿sí? Entonces, me parece que esa sería como una propuesta, o sea, que los gremios participen como vigilantes, como como reguladores, veedores. como veedores, o como, digamos, que puedan participar en las juntas directivas, que tengan asiento en las juntas directivas, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Por eso es importante que en la reforma hay un punto que me parece muy llamativo, que es el tema de la creación de la Dirección Nacional de Salud Mental. O sea, hay una serie de institucionalidades y de avances que se dan, pero de todas maneras, pues, como lo que planteamos en la ley 014, pero me parece que de todas formas, vuelvo y digo, o sea, aquí tiene que haber una construcción de una reforma que tenga la visión tanto del sector privado como del sector estatal, Público. Uh-huh. pero también de la sociedad civil, o sea, de los gremios. En Colombia hace mucha falta fortalecer los gremios, la actividad gremial, porque los gremios son importantes para el desarrollo de un país, ¿sí? Entonces, creo que hacia allá va nuestra conversación. Así es. De todas formas, es importante que lo que deja esta situación actual con la reforma a la salud es la posibilidad de que todo no puede ser ni blanco ni negro. No solo como lo propone la reforma, ni solo como lo proponen los senadores y el sector privado, ¿sí? Que en beneficio de sus intereses particulares, sino establecer unos acuerdos claros y determinantes. A mí me parece que en lo que tú manifiestas, de que los gremios tengan de alguna manera una representatividad es vital. Los gremios como veedores, como entes de control, como en las direcciones que van a tener una representación significativa con voz y voto, donde tengan claridad de lo que están discutiendo, de los movimientos que se estén haciendo y que el sector público y privado tenga esa posibilidad, que no solo sea el gobierno ni solamente los sectores privatizados que siempre han manejado los recursos. Porque fíjate en esto que de la nota, de la noticia que la saqué de Noticias 1, de Semana y de prensas alternativas, hablan muy claro de que en este momento ninguno no, se puede ir a decir en este momento, hay 5 senadores que de alguna manera tienen unos intereses creados y que ellos no pueden obrar por su cuenta y riesgo porque han sido subsidiadas sus candidaturas. Entonces, como fueron subsidiados por el sector salud, pues hay ahí ya unos intereses particulares y no van a Claro, poder determinar ni dar una voz ni un voto realmente buscando el beneficio para el bien común de todas las personas, sino por unos intereses creados, ¿sí? Y que sí, ahí es donde cabe la representación de los gremios de diferentes sectores. Y yo creo que todas esas políticas y todas estas propuestas de reformas cabe exaltar la necesidad de que los grupos y los gremios que están conformados en diferentes lugares y como con objetivos específicos estén dentro de esas mesas de trabajo y dentro de esas direcciones con una representación significativa, con voz y voto, para que no pase lo que está pasando en este momento. sí, exactamente. Esa es como la contribución que podemos hacer, estas reflexiones. Y teniendo en cuenta que, como te digo, estamos en un choque de paradigmas, ¿sí? O sea, es un choque de paradigmas, la clásica lucha entre Estado versus mercado, ¿sí? Estado versus mercado. Siempre ha sido así y ahí es donde tenemos nosotros que proponer eh, mm, soluciones que sean como integradoras de esas dos visiones, ¿sí? Uh -huh. Integradoras, porque como te das cuenta, esto nos lleva a un choque. Y así con todos los sectores de la sociedad, ¿sí? O sea, la visión de izquierda, la visión de derecha. Si tú te pones a pensar ya como psicólogo político, tú encuentras que hay mucha lógica en ciertas posiciones de derecha, hay mucha lógica en ciertas posiciones de izquierda, y que Sí. lo que se requiere es propuestas en las que se logre integrar
lo que me parece positivo de lo que del andamiaje del presidente Petro y del progresismo en estos 4 años es que de todas maneras pone sobre la mesa pues que estamos en una crisis estructural del sistema de salud. Es una Así crisis, es. ¿sí? Y esto no se va a remediar con pañitos de agua tibia ni con pequeñas reformitas. Yo te aseguro que donde no hubiera llegado un gobierno progresista, sino una continuidad de los gobiernos neoliberales, pues no se estaría hablando de la crisis en el sector salud. Alguna vaina se inventarían ahí para tapar el hueco, porque como te digo, ha sido tan saqueado el sistema y se han beneficiado tantos políticos y tantos grupos de poder que son ellos mismos los que terminan pues dependiendo del estado actuado de cosas, porque, bueno, y digo, es un tema político que tiene que ver con lo económico y que se da una batalla, y esa es la batalla que estamos presenciando. Entonces nosotros, si bien es cierto, podemos tener ciertas afinidades con uno u otro espectro de la política, nos parece que como psicólogos políticos tenemos que tener claro que nosotros pensamos es en el fin. ¿Cuál es el fin? El bienestar. El Necesitamos bienestar general. general, necesitamos un sistema que con lo mejor de una y otra perspectiva y con la inclusión de la voz y de la visión de actores alternativos, podamos construir el mejor sistema posible. O sea, lo cierto es que el sistema está en crisis y que se requiere una Un creatividad, cambio. un cambio creativo para que el sistema se adapte. Y mira, y por eso, como te digo, lo bueno para mí de este presidente Petro y de este gobierno es que puede que no resuelva nada estructuralmente, pero al menos inició el camino y nos damos cuenta y salen a flote aquellos actores, tanto políticos, que los estamos viendo como estos, por ejemplo, que muy orondamente que creyeron que no nos íbamos a dar cuenta que son lobistas y que son representantes de la industria de las EPS, de los sectores de las EPS, por lo tanto tienen inhabilidad, tienen conflicto de intereses, y así con otros sectores de la sociedad. O sea, lo que está haciendo este gobierno es destapar esa resistencia, destapar esos actores, visibilizarlos para saber quiénes son y saber con qué actores estamos jugando en el plano político. Entonces yo pienso que no hay que hacer drama. Lo único importante acá es que estamos en un choque paradigmático, estamos intentando crear nuevas visiones y ahí es donde tenemos que entrar los psicólogos políticos a participar del debate, de la comunicación, de la reflexión, porque todas las voces cuentan y aunque algunos piensen que no tenemos poder y que nosotros nuestra opinión de pronto no tiene impacto, yo sí soy un convencido de que Sí, claro. de palabra en palabra, de emisión en emisión, de conexión en conexión, vamos creando una mirada colectiva y creo que eso es lo que tiene que hacer el gremio de la psicología. El gremio de la psicología tiene que tener una postura, tiene que posicionar una visión, no solamente, digamos, como de complacencia y de beneplácito con los políticos, sino también de proponer la perspectiva nuestra como gremio, ¿sí? O sea, ¿qué entendemos nosotros como gremio? ¿Cómo entendemos este proceso de transformación social que estamos viviendo en nuestro país? Así es, y de una participación activa. Ahí Así es. vamos con el segundo punto del tema, de temas actuales de interés, que es Ujú. el noticiero en el día de hoy, de los estados de las IPS. ¿Qué está viviendo las IPS? Los institutos o prestadores del servicio, lo que más se quejan en este momento y que realmente está conformado por profesionales de la salud que prácticamente muy mal remunerados y no les pagan puntualmente, porque las EPS, las entidades que prestan o que promocionan el servicio de salud no les están pagando oportunamente y pagan muy mal, ¿sí? Entonces, ¿a qué está llevando? A que los profesionales, y no solo los psicólogos, sino a nivel general, los profesionales de las ciencias de la salud no están ni bien remunerados y fuera de eso pagan un mes y les deben 4, ¿sí? ¿Y qué es lo que está pasando? Es la mala administración de los recursos que
como está dirigida solamente por un sector o por unos sectores, entonces pagan muy mal, no les pagan puntualmente. Pese a que en este momento y lo que más argumenta el gobierno es que se está pagando muy oportunamente lo que corresponde desde el sector del gobierno o el público a las EPS y que las EPS no les pagan directamente de manera rápida, eficaz, ni lo que realmente deberían de pagarle a los profesionales, a las clínicas, a los hospitales, que están conformados por profesionales de la salud, realmente. Y eso es lo que está realmente está pasando. Estamos en crisis en este momento porque lo que más argumentan los profesionales de la salud, muy mal remunerados, y fuera de eso no les pagan a tiempo. ¿Tú qué opinas del tema? Bueno, me parece muy bien el ejercicio, Gloria Nivia, excelente. Es lo que tenemos que seguir haciendo en este espacio del noticiero, coger esos temas relevantes y venirlos a comentar acá, porque es lo que necesitamos hacer, generar opinión y ir dejando una, una buena colección pues, de contenido donde se pueda escuchar la voz nuestra frente a estos temas. Pues pienso que el tema de las IPS pues es un tema que hace parte del tema sistémico de la salud en general, ¿sí? O sea, porque, insisto en la cuestión, cuando hay unos intermediarios, ¿cierto? En este caso, es que dicen ustedes por qué se habla tanto y se critica tanto de las EPS, porque es que las EPS son intermediarias, ¿sí? En últimas, las que prestan el servicio son las IPS. Entonces, sí. Ese dinero no llega, digamos, completo a las IPS, se demora en llegar también. Y como es un negocio, obviamente, pues lo que se busca es una rentabilidad. Entonces, como es una rentabilidad, entonces se busca es ahorrar costos en donde más se pueda y pues lastimosamente a ese ahorro de costos tiene un rubro y es el salario de los profesionales. ¿Sí? Entonces, lo que se ganan, la ganancia de los accionistas y de los dueños de las EPS, pues vienen en parte también de ese ahorro que se hace por no pagarle bien al profesional. ¿Sí? Entonces, por eso es que te digo que tenemos que irnos pensando y decirlo, a ver si el universo recoge esto y va haciendo camino, y es en unos modelos mixtos, es decir, imagínate tú, por ejemplo, que de alguna u otra manera se diera la posibilidad de que en los mismos gremios, organizando a sus agremiados, pudieran crear, montar clínicas, montar hospitales, montar centros de salud, que sean propiedad del gremio, ¿sí? Y que el Estado directamente le pague al gremio, ¿sí? Y que el Estado pues, se ponga en alianza, haga una alianza con el gremio de los médicos, con el gremio de los psicólogos, con el gremio de los nutricionistas, con cada gremio, y que esos gremios puedan entrar a generar propuestas de atención para la sociedad, ¿sí? O sea, sí es que es un punto como mixto, ¿sí? O sea, y es como pensarnos en el papel protagónico que pueden entrar a jugar los gremios. Por eso nosotros somos promotores de la agremiación, de la psicología de la agremiación, porque cuando se logra consolidar unos buenos gremios, pues los gremios se vuelven unos jugadores importantes que pueden entrar a aportar en su capacidad administrativa, su capacidad dirigencial, su capacidad de llegarle a los agremiados y proponer alternativas al Estado, ¿sí? O sea, y a la misma sociedad civil. He ahí la importancia de que nosotros sigamos organizándonos, sigamos agremiándonos, y como esto es una tendencia, de esto es lo que se va a hablar en los próximos años, esto es lo que vamos a afrontar en los próximos años. Entonces, con el paso del tiempo tenemos que ir cada vez ganando mayor capacidad gremial para poder ganar mayor capacidad de negociación y de participación en la construcción de estas respuestas estructurales. Bueno, mira, te comento acá, voy a leer que nuestro colega Fabio Hurtado se fajó, hay un discurso escrito. Dice, los pilares de la reforma son y buscan mejorar las condiciones de una forma holística y desde la perspectiva del bien común. Primero, acceso universal a la salud. La reforma busca garantizar el acceso universal a la salud para todos los colombianos, sin importar su condición socioeconómica o ubicación geográfica.
Esto se lograría mediante la eliminación del régimen contributivo y la expansión del régimen subsidiado con un enfoque en la atención primaria en salud. Se espera que esta medida reduzca las desigualdades en el acceso a la salud y mejore la calidad de vida de millones de colombianos. Segundo, fortalecimiento de la atención primaria en salud. La reforma propone un modelo de atención primaria en salud como eje central del sistema. Esto significa que la atención básica y preventiva se fortalecerá con un enfoque en la comunidad y en la cercanía a los usuarios. Se espera que esta medida mejore la detección temprana de enfermedades, reduzca las hospitalizaciones y disminuya los costos del sistema. Tercero, reducción de costos y mayor eficiencia. La reforma busca eliminar la intermediación en la prestación de servicios de salud, lo que reduciría los costos administrativos y financieros. Se crearía un fondo único de salud que centralizaría los recursos y permitiría una mejor planeación y gestión de los mismos. Estas medidas apuntan a un sistema de salud más eficiente y sostenible en el tiempo. Cuarto, mejora en la calidad de la atención. La reforma busca fortalecer la regulación y vigilancia del sistema de salud con el objetivo de mejorar la calidad de la atención prestada. Se implementaría un sistema de información en salud que permitiría un mejor seguimiento de los pacientes y la toma de decisiones basada en datos. Se espera que esta medida contribuya a una atención más personalizada, eficaz y oportuna. Quinto, autonomía médica y condiciones laborales dignas. La reforma busca mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector salud, incluyendo médicos, enfermeras y personal administrativo. Se propone fortalecer la autonomía médica y garantizar la libertad de ejercicio profesional. Estas medidas apuntan a un sistema de salud con un personal capacitado, motivado y comprometido con la prestación del servicio de calidad. ¿Qué opinas, Andrés? No, sí, el espíritu de la reforma, querido Fabio, realmente uno queda enamorado porque sí se ve claramente, sí, el espíritu de la reforma en realidad sí es incluyente, ¿sí? Pero insisto en la idea, hay dos resistencias. Una resistencia es ideológica, es paradigmática, porque es que aquí estamos diciendo que se está proponiendo un sistema de salud donde el Estado es protagonista. El Estado es protagonista, pero recordemos que el Estado no es, o sea, el Estado es una cosa abstracta. Realmente el Estado lo hacen las personas, y son esas personas que por X o Y razón, en los últimos 30 años, con el sector, con la visión privada y antes de la llegada del neoliberalismo, son esas mismas personas las que pues han de alguna u otra manera desviado los recursos de la salud, ¿sí? Entonces el problema, la norma puede tener un espíritu loable, ¿no? Y que uno dice, oiga, sí, pero la resistencia es a que el Estado, con la desconfianza que se tiene frente al Estado, meta mano ahí. Esa es una, digamos, una postura, diríamos, de derecha, pero también desde la izquierda se tiene ya una desconfianza a permitir que los privados sigan administrando el sistema. Entonces ahí es donde tenemos el problema. Ahí llegó Ivette. Sí. Ivette, adelante. Buenas noches. Hola, colega, buenas noches. Un poquito retrasada. Pero no te preocupes, entendemos que también por motivos laborales a veces se complican las cosas. Sí. Estamos hablando con relación a los temas que teníamos puntualmente de la reforma a la salud, de los estados de las IPS en este momento. Nos gustaría que nos plantearas tu punto de vista. Pero primero, Andrés, ¿tú terminaste ahorita tu intervención? Sí, ya, sí, escuchemos a Ivette. Escuchemos entonces, colega. Bueno, aquí este es un tema bastante álgido, diría yo, porque la situación para todos pues es bastante evidente que nuestro proceso con las instituciones, con las IPS, pues no es el mejor. Sin embargo, hay cosas que se pueden destacar o rescatar en algunos casos, pero lo que yo veo más
más complejo es no en las ciudades, que creo que la pugna pues está por lo que se ve y lo que mucha gente dice, no, pero yo tengo un muy buen servicio, pero las comunidades, las poblaciones más alejadas, las poblaciones rurales, no cuentan con una atención eficiente ni con los servicios de los que podemos gozar otras personas, pues aquí en una ciudad. Entonces, si en muchos casos las IPS, las EPS no son eficientes, no son, son muy complicadas para mucha gente estando acá, para las poblaciones alejadas, para las zonas rurales, para las poblaciones vulnerables, pues es mucho más complicado. Y creo que ese es parte de la discusión que no se ha logrado de pronto entender. Y por supuesto, pues el beneficio que tienen algunos políticos que están directamente relacionados con estas instituciones, pues ya sabemos todas las trabas que ponen, ¿no? Que tienen intereses creados, finalmente. Exactamente. Son intereses. Tema político, es un tema político, es un tema político. Exactamente. Que, como es un tema político, pues, vuelvo y digo, no es solamente ideológico, sino que es un tema económico, ¿sí? O sea, estamos hablando de dinero, ¿sí? O sea, de grandes cantidades de dinero. Y piensen ustedes, si las EPS tienen su propio lobby, tienen sus propios representantes, se dan el lujo de apoyar sus campañas, como nos ha mostrado en estos 5 de 8 representantes, congresistas que tienen ese conflicto de intereses. Sí se ven ustedes por qué es importante que a nivel gremial nosotros seamos fuertes. Si ven cómo las EPS con toda esa fortaleza que tienen son capaces de tener unos representantes que fácilmente no, lograron bloquear y tumbar la reforma como venía. ¿Gracias a qué? A que no es porque tengan un sentido patriótico ni que realmente les interese el bienestar de la sociedad, sino que obedecen a unos intereses económicos privados y pues así funciona la política, ¿sí? Y si otros fueran los actores, pues también estaríamos jugando. Insisto en la idea. Por eso es que es importante que como psicólogos fortalezcamos nuestro gremio y desde nuestro fortalecimiento gremial podamos compartir nuestra experiencia, nuestro conocimiento con otros gremios para que empiecen a organizarse también, porque es que sí se dan cuenta que la cuestión de lo estatal y la cuestión de lo público nos compete a todos. Como individuos tal vez podamos hacer cosas, pero como gremios creo que tenemos más oportunidades de cara al futuro. Es que ahí, Andrés, es lo que en lo que tú dices, es ahí donde tenemos como marcada la diferencia. Una cosa es la política como tal, buscando el beneficio de la mayor parte de las personas a nivel general, pero la politiquería no. Ahí es donde buscan sus propios fines particulares. Y ahí es donde está la diferencia, que nosotros hemos sido generalmente enmarcados dentro de un ámbito politiquero, más que político como tal. Y es ahí donde tenemos que marcar la diferencia y hacer fácilmente una reeducación, porque es realmente aquellas personas que en el Congreso tienen el poder de representar al pueblo y que fueron elegidos por el pueblo, son los primeros que se olvidan de quiénes los eligieron y cuál es su objetivo primordial, buscar el beneficio de la mayor parte de los ciudadanos de una nación, por ejemplo, como en Colombia, ¿sí? Entonces comienzan a crear sus intereses particulares y que el ámbito y el contexto netamente financiero se convierte en el talón de Aquiles. Yo quiero manejar, yo lo puedo manejar y el otro lo mismo, y cada uno desde su perspectiva quiere manejar y monopolizarlo. Y se olvidan finalmente de lo que como políticos deberían representar, el bien común de todos los ciudadanos. Sí, eso es lo que se espera y por eso estamos nosotros generando acá yo creo que nosotros pertenecemos a ese sector de la sociedad que sigue creyendo en que somos actores políticos, sujetos políticos, y sigue creyendo que
a través de la vía política, es decir, de la política, es decir, de hacer lo que estamos haciendo nosotros y lo que hacen las personas que realmente quieren contribuir con el desarrollo de la sociedad. Somos de esas personas que creemos que a través de la vía política realmente se pueden hacer transformaciones, ¿sí? Para el bienestar en general. Tal vez algunos nos llamen soñadores, idealistas, porque la realidad mundana nos muestra otra cosa, pero me parece que, insisto, no es que lo esté defendiendo, pero me parece que el hecho de que ya haya llegado un gobierno que por lo menos nos plantee una visión de la necesidad de un sistema de salud donde la prioridad y el énfasis sea la promoción y la prevención y donde empiecen a generarse equipos de atención entre los que se incluyen los psicólogos, eso me parece que ya es un avance, ¿sí? Uno puede no estar de acuerdo con muchas cosas, pero de eso se trata la evolución de un sistema social. Es difícil, es que eso es muy difícil, porque es que son muchas resistencias, o sea, es el statu quo. Eso me hace pensar, Gloria Nivia, y creo que con esto podemos ir terminando, el que ya veo que ya completamos una hora. Sí. Eso me hace pensar desde lo psicológico, sin intentar psicologizar esto, pero me hace pensar desde lo psicológico, y es, nosotros tenemos un statu quo, un establishment en la psique que se llama el ego. El ego en nosotros es el statu quo, ¿sí? Y si nosotros un día decimos, no, nos vamos a rebelar contra el ego, ya no vamos a seguir los mandatos del ego, entonces ahora queremos liberarnos del ego. Y vaya, emprenda usted esa lucha contra el ego a ver si el ego no va a resistir. Emprenda el hecho si el ego, es decir, todos esos hábitos, esos que traemos, no se van a cambiar de la noche a la mañana. Eso requiere de una insistencia, de una conciencia, de un proceso para que un día digamos, oh, qué bien, yo me gobierno a mí mismo, soy mi propio gobernante, soy libre porque no estoy sometido a prejuicios, ni a taras, ni a vainas del ego que heredé o que aprendí, y entonces yo soy un individuo libre y autoconsciente. Entonces, igual pasa individual, psíquicamente, esa resistencia del ego, igual pasa con el ego colectivo, con la psique colectiva. Esta psique colectiva nuestra, este ego, este statu quo violento, excluyente, discriminador, racista, clasista, todas esas cosas que vienen de nuestro ego colectivo como sociedad, pues se manifiestan ahí. Entonces, por eso es que hay que entender que el ego resiste. Y si usted, entre más ataque usted al ego, más le responde el ego. Entonces, más fuerte se vuelve. Más fuerte se vuelve. Entonces, total. Tenemos que manejarlo así, y esa es la contribución desde lo psicopolítico. Dale, Ivette. Hay una cosa de lo que estás hablando, Andrés, es que la gente se masifica y entonces empieza a repetir como loros mojados las narrativas que nos presentan en otros escenarios, los mismos medios de comunicación o el político de turno. Entonces empiezan a correr una serie de informaciones ¿cómo se dice?, distorsionadas, que no permiten que la gente analice ni vaya más allá de lo que se busca en estos procesos. Y hay otra cosa que pues nos tiene muy mal a la población, y es que la gente no le gusta leer. Entonces, no se toman el trabajo de leer una propuesta, de leer un proyecto, en este caso, de mirar cómo es el tema de las reformas que se están planteando, y se quedan con la superficie. Entonces, estamos en un punto en el que hoy me llegaron mensajes de por allá, de cierta senadora, y yo un video diciendo, y sí, es que tenemos que luchar contra la reforma. Sí, una cosa así, que no tiene sentido y que la gente no procesa, no analiza, y porque no le gustó el gobierno o porque no le gustó la imagen de cierta persona, entonces ya lo descalifican. O sea, ya es una cosa más de una superficialidad en la que estamos estamos sumergidos, más bien, valga el oxímoron. Está todo el mundo allá como flotando, como que no le importa lo que realmente pasa. Y los que lo analizan, o los que sí estamos pendientes de los asuntos, entonces nos califican como mamertos o algo así, básicamente.
porque las personas se mantienen en una zona de confort, ¿no? Y el mantener en una zona de confort, se sienten protegidos y que mientras no se vean afectados, ahí se mantienen. Cuando reviran es porque algo en su campo personal se vio afectado, únicamente. De lo contrario, se mantienen ahí, ¿sí? Bueno, ya para terminar, primero quiero darles unas hermosas felicitaciones a todos nuestros colegas hombres de la corporación por el Día Internacional, que es su día, el Día del Hombre, como homenaje a San José, pero básicamente es esa representación que como complemento y parte importante de la sociedad, el género masculino, que también tiene su significado, su fuerza, su vitalidad, y que puede ser totalmente opuesto a lo que somos las mujeres o el género femenino, pero que los dos géneros somos determinantes en una sociedad. Muchas felicitaciones a todos y cada uno de nuestros colegas hombres. ¿Listo? En su día. Te doy las gracias en nombre de los hombres. Bueno, y lo segundo es continuar invitándolos, primero a lo que estamos haciendo en esta corporación, a seguir uniéndonos como gremio, porque siendo gremios nos volvemos más fuertes, nos volvemos representatividad de los psicólogos y las psicólogas en nuestro país. Y tenemos que comenzar con esta parte capitular. Recuerden lo que Andrés está promoviendo muchísimo. Necesitamos que cada uno de ustedes se sume a la colegiatura de Colsi, porque es así. No necesitamos ahorita necesariamente ir a convocarnos y a postularnos en algún cargo dentro de los cargos que hay allá, pero sí involucrarnos en los procesos, y este es un proceso muy relevante para todos y cada uno de nosotros como psicólogos. A través de las entrevistas que yo he llevado a cabo con nuestros asambleístas fundadores, se ha llegado a integrar la información muy clara de que el psicólogo no está bien representado y no tiene una buena, un buen rol a nivel laboral. Siempre estamos trabajando más de lo que realmente recibimos, sin muchas veces seguro, sin un contrato, sino por obra, ¿sí? Por día, donde fácilmente le dicen al terminar el día, mañana no vengas, no nos llames, nosotros te llamamos. Eso no le da seguridad para nada a un colega, a un profesional en nuestra profesión. Y esto está ocurriendo a través de toda la nación, porque realmente los psicólogos no hemos sido representados, no tenemos una representación ni estatal ni a nivel privado. Y uno de los objetivos que queremos conformar en la corporación es lograr un gremio que se haga fuerte y que logremos llegar a representar y a regular nuestra profesión para que todos y todas tengamos un mejor porvenir. No solo los que estamos en este momento acá, sino aquellos que están formándose y que van a salir con muchas dificultades, porque no tienen una experiencia, porque no les ofrecen un contrato, por muchísimas razones, ¿sí? Entonces, los invitamos realmente a que nos hagamos más fuertes, a unirnos, a hacer gremio, a colegiarnos y a incluirnos en todos esos procesos, que por ahí es que nosotros tenemos que comenzar. ¿Cierto, Andrés? Qué bueno, gracias por hacer esa invitación. Y cerramos este programa de verdad invitándolos a que entendamos, por favor, entendamos. Mire, Colombia necesita todavía una cultura de la participación política. O sea, la política no es solo un asunto de los profesionales de la política. La política es un asunto de todos y Colombia todavía está lejos de ser un país participativo en los asuntos políticos. Por eso es que vivimos como vivimos, porque vivimos de espaldas a la realidad política, y por eso es que unos pocos
legislan por nosotros, tanto a nivel gubernamental como a nivel gremial, y entonces después nosotros terminamos quejándonos que porque esta gente no hace lo que tiene que hacer, sin darnos cuenta que nosotros somos actores políticos, tanto a nivel gubernamental como gremial, y estamos llamados a participar. Entonces, estas asambleas que se van a dar ahorita en abril, finales de abril, son la oportunidad que tenemos, la puerta que se nos abre para que entremos como movimiento, como un colectivo, primera vez en la historia del gremio de la psicología, que es un colectivo que se organiza políticamente, y que entremos y que pongamos la bandera. Lleguemos lo que lleguemos, en todo el país pongamos la bandera y que la institucionalidad gremial sepa que nosotros existimos, que los colegas sepan que nosotros existimos y que nosotros estamos trabajando para que este trabajo político y gremial realmente tenga una repercusión en el bienestar de nosotros como profesionales. O sea, eso hay que hacerlo, alguien tiene que hacerlo, y la vida, el universo, Dios, como quiera que se le llame, nos ha elegido a nosotros para cumplir esa misión. ¿Qué vamos a hacer? Somos 27 psicólogos en estos momentos, corporados, organizados. Ya ahorita el jueves, si Dios quiere, ya tenemos ya la radicación del registro como tal, ya hicimos todo. Entonces, pues, invitación a que se unan, a que estén pendientes y a que, por favor, nuestra maduración como gremio pasa por el hecho de que tengamos conciencia que tenemos que participar. La participación es fundamental para que después no nos estemos quejando por las condiciones en las que vivimos los psicólogos en el país. Un abrazo para todos. Feliz noche, Ivette. Un cierre. Un cierrecito a Ivette, por favor. Sí. Un cierre. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Andrés. La idea es que entre todos podamos fortalecernos como gremio, como un equipo ampliado, donde tengamos dignidad en nuestra profesión, ya que hemos sido bastante golpeados en diferentes circunstancias, como lo decías tú, Gloria, en el tema salarial, en el tema laboral, en las condiciones de trabajo que no solamente afectan a la gente que viene, a los a los que se están preparando, sino a personas que durante mucho tiempo se han venido formando, se han venido fortaleciendo en sus conocimientos, y la respuesta es: ¿usted está sobrecalificado o solo le podemos pagar esto? O los famosos contratos por prestación de servicios, que son absolutamente absurdos. Eso sin hablar de todo el tema de la propuesta que nosotros tenemos desde la salud mental y que está totalmente desconectada de la realidad que nosotros manejamos a diario en el país. Lo que dice Andrés es cierto, nosotros somos representantes en este momento y tenemos una oportunidad de oro para hacer crecer esta voz y que realmente nos escuchen. No se trata solamente de decir: ay, sí, yo estoy aquí participando en un grupo. No, estoy haciendo algo, aportando con alguna cosa, con mi conocimiento, con lo que yo pueda, pero ayudar a crecer este movimiento, esta corporación, para que podamos de verdad dignificar la profesión. Bueno, muchísimas gracias, colegas, por esta participación, y para todos que tengan una feliz noche y estaremos en comunicación. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Chao, Gloria. Chao, Ivette. Feliz noche. Chao, un abrazo para todos. Chao, un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.